La terminología tienes que utilizarla, la que hay que utilizar. Si lo ideal es que hagas una breve explicación, ¿no? ¿Qué es lo que significa si vas a ser muy técnica? El público es un público, estudiantes de medicina, adulto contemporáneo, médicos, etcétera, etcétera. O sea, no bajes el nivel, es lo que te quiero decir. Pero también papás, también, esos son, las van pasando a los familiares, etcétera, etcétera. Entonces necesito que también hagas un equilibrio para que el papá le llegue al papá también, ¿ok? Claro, ok, no hay problema. Bueno, como te dije, ya te había hecho ya el preámbulo en la antesala, ya vamos a entrar en materia. Bueno, vamos a comenzar. Estamos con la doctora Liliana Casanova. Liliana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Te admiro por tu currículo. Eres mujer, eres venezolana, estás dando la talla en Colombia y a nivel mundial porque las conferencias las haces también a nivel internacional, con todos tus conocimientos. En esta oportunidad, Liliana, ya el canal has podido ver también, hemos abarcado el TEA, lo que es el trastorno del espectro autista. Científicamente ese es el nombre, mejor conocido como autismo, pero las cifras son altas. Las cifras a nivel mundial son altas, aquí en Europa ni se diga, y quizás los papás, aquellas mamás que te puedan estar escuchando ahorita, que estén en embarazo, que estén buscando hijos, entonces hay esa preocupación porque hay también inclusive, Liliana, alarmismo, porque el hecho de dar este diagnóstico surge una alarma porque no saben cómo es el desenvolvimiento de ese niño, de esa niña durante su vida. Hay muchos tabúes, hay muchas premisas. Entonces llegaste tú, que eres experta en genética, quizás hay una parte genética, tú lo vas a decir, porque ¿a qué se debe el gran número de niños que estén diagnosticados como es este tipo de condición o trastorno como lo es ese específicamente del espectro autista? Adelante, Liliana. Bueno, muchas gracias, María Ángel, por la invitación. La verdad es que estoy muy agradecida porque también considero que eres admirable, que eres mujer, has migrado para otras tierras y estás dejando el nombre de Venezuela en alto. Así que compartir este espacio contigo y con otros de tus invitados, pues realmente un placer. Bueno, tengo que comenzar con decirles la señal de alarma que estás hablando. El autismo no es una enfermedad. El autismo es un síndrome, es una condición diferente. Ni se padece ni se sufre de autismo. En este caso, trastorno del espectro autista. Cuando se prenden las alarmas, más bien yo lo dejaría más en señales de alarma neurológicas para yo poder estudiar a nuestros niños, porque es fundamental la evaluación de neuropediatría. Ya eso lo han comentado con la doctora Fedra. Interesante, los invito a que vuelvan a revisar sus comentarios. Por tanto, dentro del trastorno del espectro autista tenemos que recordar que esto es parte de los trastornos del neurodesarrollo infantil. Y cuando hablamos del neurodesarrollo infantil nos referimos a un grupo de trastornos en los cuales los niños y las niñas a muy temprana edad del desarrollo empiezan a tener una serie de limitaciones que ellos pueden ser globales o pueden ser específicas. Y todos estos trastornos se clasifican dentro de un manual diagnóstico de enfermedades mentales que es el conocido DSM-5, que está en su 5ª edición. Para el equipo médico, nosotros también utilizamos un manual que es el CIE-10, que es un manual de referencia de enfermedades que está promovido por la Organización Mundial de la Salud. Y ellos no tienen controversias ni contradicciones para la clasificación de TEA, inclusive llevan las mismas clasificaciones. Por tanto, TEA es parte de un trastorno del neurodesarrollo infantil. Es considerado un trastorno neurobiológico de base genética principalmente. Más del 80% de los estudios en genética nos están apuntando de que existen prácticamente más de 105 genes asociados a TEA. Cuando hablamos de que esto es neurobiológico con base genética, tampoco podemos dejar atrás que existen otros factores ambientales que inciden negativamente en contra de esa neurobiología, es decir, ese desarrollo del sistema nervioso. María Ángel, la vida, desde que comienza la vida, el sistema nervioso está allí.
Desde la tercera semana de gestación tenemos los primeros surcos, el tubo neural. Así que una mamá que está embarazada, ya su bebé, que es un embrión hasta la 8ª semana, ya su tercera semana de vida dentro de su útero, tiene la formación del sistema nervioso. Es por eso tan importante que las madres en la etapa del embarazo se cuiden muchísimo. Tienen que asistir a sus consultas prenatales, importante. Tienen que tener una excelente alimentación, por supuesto, con las posibilidades económicas. Y además tienen que tener en los controles los estudios. ¿Por qué? Porque los trastornos de neurodesarrollo, que en donde se incluye TEA, TDAH inclusive, tienen un fuerte componente de preocupación de medioambiental cuando la madre tiene enfermedades crónicas y está embarazada. ¿Cuáles son esas enfermedades? Diabetes, hipertensión, pero las de difícil manejo, de difícil control. Las madres con anemia, madres con desnutrición, el estrés en el embarazo. Dices el estrés, todas aquellas situaciones que ella no puede manejar de manera emocional y que impactan a su vida, y que el quien lo sufre es su bebé, que en este caso luego de la 8ª semana es un feto, que tiene prácticamente sus órganos en formación. Es por eso que en el neurodesarrollo hablamos de periodos críticos, que ese periodo crítico pasa a partir de esa tercera semana de gestación que te estoy hablando, hacia adelante. ¿Por qué hacia adelante, María Ángel? Porque el neurodesarrollo, como inicia en esa etapa, todavía nosotros, ya los niños al nacer siguen en neurodesarrollo, es decir, siguen madurando y especializándose. ¿Cuál es el otro periodo crítico? El periodo postnatal. Entonces aquellas madres tienen que cuidar cómo va a ser el perinatal, es decir, el momento de su parto o cesárea. ¿Por qué? La falta de oxígeno, lo que llamamos la hipoxia perinatal, es como lo ha expresado Fedra en sus conversaciones contigo, es cuando ya hay una disminución del aporte de oxígeno a unas células que realmente viven del oxígeno, que lo necesitan. ¿Y quiénes sufren? Las células nerviosas. Así como tenemos el área de hipoxia perinatal, las infecciones maternas. Y aquí quiero llamar la atención, porque de las infecciones maternas de importancia tenemos el síndrome TORCH. Ustedes dirán, ¿qué es el síndrome TORCH? Bueno, cuando hay la conjunción de citomegalovirus, de rubiola, de herpes, tenemos entonces niños con malformaciones, con, discapacidad visual, auditiva, entre otros problemas. Y se suma Zika, hace complejo TORCH. Por tanto, quizá mi generación hacia atrás nada más estudiábamos TORCH. Pero cuando tenemos la epidemia Zika en la América Latina, a través de Brasil, empezamos a observar aquellos niños con microcefalia, es decir, un perímetro cefálico por debajo de los estándares para las medidas a nivel de pediatría. Inclusive yo tuve mis pacientes en Venezuela y cuando hice la investigación genética y la investigación con respecto a los antecedentes de la madre, cuando verificamos con las instituciones con respecto al laboratorio, teníamos anticuerpos para Zika. Y ahora, María Ángel, para este mes se cumple un año de que el virus SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 estuvo circulando. En América Latina, el primer caso fue en Brasil, en febrero del 2020. Y cuando se declara la pandemia, que fue en marzo del 2020, Venezuela fue el último país que lo declaró. Por tanto, ya estamos tocando el año de un virus que está circulando y que a principios de la pandemia, en el primer trimestre, muchas de las publicaciones científicas que yo revisaba decían es que este virus no produce ningún tipo de alteración a nivel de los niños. No se transmite a nivel del embarazo. Y yo siempre pensé, no te lo creo. ¿Por qué? Porque tenemos ya el conocimiento, los antecedentes de que los virus atraviesan la barrera transplacentaria. Sí lo hacen. ¿Y qué pasó luego? En el país donde tú estás, Italia, fue uno de los primeros países que organizó estudios formales, líquido amniótico, sangre de cordón,
y los estudios de COVID-19 nasofaringeo para las madres y los hijos de las madres al nacimiento, porque ellos estudiaron las madres embarazadas enfermas con COVID. Y sí, se demostró ya con varias publicaciones, inclusive en Venezuela se reportó el primer caso, eso fue entre abril y mayo. Tenemos que tener alerta neurológica para saber qué consecuencias va a tener esta incursión del virus dentro del sistema nervioso central. Y lo comento así porque ya sabemos todas las secuelas que un adulto tiene para un componente leve de la enfermedad. Entonces hay que tener, mira, la observancia de lo que está sucediendo. Si vamos un poco más al neurodesarrollo, ya cuando nace el niño, si este niño está expuesto a padres que no lo atienden, que no le brindan afecto, que están muy ocupados para atender un bebé, si este bebé sufre abuso, maltrato, ¿tú crees que este bebé este niño no le va a impactar en su neurodesarrollo? Sí, científicamente comprobado. Puedes revisar las publicaciones, inclusive del índole psiquiátrico y psicológico, de los efectos devastadores de la negligencia, el abandono, la violencia contra los niños con respecto a la inteligencia, es decir, su capacidad para aprender. De allí que en el neurodesarrollo es importante mencionar que en el aprendizaje existe lo que llamamos la neuroplasticidad, esa capacidad del cerebro de aprender cosas nuevas, de los estímulos, porque un niño cuando nace tiene ese estímulo innato de su ADN que le invita a explorar y a aprender. Entonces, mientras él se está formando, de los 0 días a los 6 años, estamos hablando del segundo periodo crítico. Por tanto, yo puedo tener reacciones ambientales que pueden desencadenar situaciones similares o con los trastornos del neurodesarrollo. Ahora, ¿el componente genético está allí? Sí, porque no todo niño que ha pasado por lo que yo te estoy mencionando le sucede. Entonces, ¿dónde está la explicación? Porque tú estás buscando respuestas y lo has expresado en varias de tus entrevistas. Yo quiero que me digan dónde está el origen. Quiero respuestas ya. Eres como todas las mamás y los papás que tienen un hijo con diagnóstico con TEA. Y ese tipo de sensación, de sentimiento, para mí lo veo, es una rutina para las familias porque es para ellos desesperante porque quieren buscar los porqués. Hay un porqué de base genética, hay un porqué de antecedentes. Yo tengo familias, y lo podemos revisar, en donde si tú tienes algunas enfermedades mentales, esquizofrenia, bipolaridad, depresión, problemas en el aprendizaje en la infancia, que a veces los padres ni se acuerdan, sino que es la abuelita a quien uno contacta y le pregunta, ¿usted se acuerda de los antecedentes de su hijo cuando nació? Entonces, el componente TDAH, es decir, un componente de hiperactividad con déficit de atención en la infancia que pudo solventar, porque el TDAH tiene esa evolución. En algún momento lo podemos hablar, porque el TDAH comparte mucho con TEA. Entonces, cuando hay este tipo de antecedentes, más todos aquellos que te estoy mencionando que agreden todo el desarrollo del sistema nervioso desde los 0 días hasta los 6 años de edad, por supuesto que eso habla de susceptibilidad, de una predisposición para que suceda. Pero también, María Ángel, tenemos las mutaciones. ¿Qué serán las mutaciones? El ADN es la base de la vida, es el código de la vida. Y tú tienes un ADN y yo tengo el otro. Y es una molécula en la cual identifica a una persona, por tanto nadie es igual. No solamente por la huella dactilar, sino por tu huella genética. El ADN evoluciona, porque es una molécula que tiene millones de años en nosotros. Todos los seres vivos, todo lo que está vivo tiene ADN, todo, menos lo inerte. Por tanto, lo que está vivo evoluciona. Y como evoluciona, también hay cambios, hay aberraciones en esa evolución. Y esas son lo que llamamos las mutaciones, ¿ves? Para que pudieran entender todos los espectadores que pudieran estar escuchando. Y hay mutaciones que cambian la línea. Entonces, ahí es cuando hay tipo de antecedente, pero aparece este caso por primera vez.
Por tanto, hablar del origen, ¿no? Nosotros no tenemos un origen. No podemos decir esto lo causa. Son múltiples factores. Lo que es que sí, lo que está comprobado es que sí existen genes. No que me dicen mi hijo tiene autismo, te dan el programa y te lo pasan por el correo electrónico. No. Tenemos genes que están implicados en todos los procesos de la neurobiología del sistema nervioso. Tenemos genes implicados en los circuitos neuronales. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en tu cerebro está codificado genéticamente. Pueden haber mutaciones que afectan los circuitos neuronales, que afectan la sinaptogénesis, que es la capacidad de la célula nerviosa de poder unirse a otra y armar grandes ramificaciones. Porque si tú ves un cerebro en crecimiento, de verdad es que te llamaría la atención porque es un tema que me apasiona, cómo se arboriza tu cerebro en el momento que vas en el desarrollo. Y por supuesto, tenemos otros genes implicados con la codificación de proteínas, porque las células necesitan de las proteínas para codificación, porque toda célula tiene un código genético, es decir, tiene una programación. Y hay proteínas a nivel cerebral que pudieran tener entonces mutaciones o alteraciones. Cuando estudiamos estas mutaciones, entonces son aquellas que nos aproximan a la clínica, a las manifestaciones del espectro autista. Fíjate, vamos a hablarlo desde el punto de vista clínico. Antes en el DSM-4 hablamos de la triada de Wien, que son las manifestaciones de la discapacidad o la alteración para el lenguaje, para la sociabilización, ¿no? Pero actualmente con el DSM-5 la triada pasa a lo que llamamos 2 factores nada más, que es los patrones restrictivos y los patrones o las alteraciones que ellos tienen para la comunicación. Porque de hecho tenemos personas con TEA que ellos no tienen problemas en la comunicación, pero otros sí. Y dentro de la comunicación hablamos de lenguaje verbal y no verbal, porque los TEA se comunican. Así no tengan un lenguaje verbal, ellos tienen la capacidad de poder señalar algunos. Y en los patrones restrictivos, ritualizados. No me voy a quedar con los movimientos porque creo que ya Fedra lo explicó, pero esas rutinas, esos ritos, ¿no? Que cuando tú les cambias esa rutina, pues entonces su mundo se altera. Y también hay que recordar que el TEA no ve el mundo como tú y yo lo vemos. Y de hecho, antes de la pandemia me reunía con ellos porque yo podía trabajar con ellos antes de la pandemia, ya no puedo hacerlo. Y una de las cosas que yo comprobaba en las técnicas de observación paragenética era la forma como ellos te ven, está codificado genéticamente y tiene que ver con su conformación cerebral. Ustedes piensan que los TEAs no ven. Ustedes piensan que el TEA no puede fijar la mirada y no sabe lo que sucede a su alrededor. Es falso, totalmente Mariana. Ellos pueden ver, pero ellos tienen una forma de ver distinta. Inclusive te pongo el ejemplo de Augusto, que es un paciente de 15 años. Estábamos en una actividad y era una actividad con una finalidad, lo que es que no se lo decíamos a ellos, no se los comunicábamos a los TEA. Mi finalidad era el estímulo sensorial. Estábamos haciendo una actividad con otra finalidad, ellos lo desarrollaron, pero yo, mientras tanto, yo molestaba el espacio. Yo tomaba cubos, colores, pelotas, cuadernos. Disimuladamente, si mueve mucho el cuerpo, yo movía los objetos. Y Augusto me estaba dando la espalda al hablar, no me estaba mirando. Y cuando iba a hacer la observación, que empezamos a socializar lo que estábamos viviendo, Augusto hizo un comentario que todos se sorprendieron porque sabían que él no me estaba mirando ni podía tener contacto visual conmigo. Él le decía, bueno, y para finalizar, doctora, diga qué es lo que quiere en este momento, que tiene como ese estado de angustia, de no saber dónde pone los objetos, con ese lenguaje tan particular, ¿no? Y yo dije, comprobado científicamente. Es la forma de ver el mundo. Por eso yo digo, y lo expreso en todas partes, María Ángel, tú eres un iPhone, yo soy un Android. Pero si nosotros comparamos, yo me quedo con el Android y los TEA son los iPhone.
Ellos tienen sistemas operativos distintos para cumplir las mismas funciones. Llamar, pasar mensajes, hacer videollamadas. Pero cuando tú tienes un iPhone te complica la vida. Es un teléfono espectacular con el cual tú puedes tener las distintas aplicaciones, pero tienes que tener aplicaciones específicas para iPhone, que no cubren las que necesita el Android. Eso es TEA. Por eso no es una enfermedad. No puede ser una señal de alarma. Por supuesto que es la preocupación, más que señal de alarma, es la preocupación de que el niño con TEA tenga todas las especialistas que necesitan, porque ciertamente, y eso yo concuerdo con Neomar Semprún, porque eso está científicamente comprobado y está en las publicaciones, que el TEA tiene un componente de neuroinflamación. Es cierto. Y aunque él no esté de acuerdo con que las personas, porque él dice que él está de acuerdo con dieta de gluten, yo también. Está comprobado científicamente, genéticamente, que tenemos niños que tienen una hipersensibilidad distinta a la de nosotros. Y tú lo puedes, yo tengo pacientes, mamás me llaman para consultar. Doctora, yo le he dado un alimento y cuando ya viste la etiqueta del alimento, porque eso también hay que enseñárselo a las mamás, los nutricionistas lo hacen y yo aprendí eso con los nutricionistas. Vean la etiqueta, vean si es libre de gluten, si tiene gluten, qué otros componentes tiene. Bien, por eso es que, claro, una dieta con gluten y especializada para algunas personas que no tienen recursos económicos, yo lo comprendo, pero podemos quitar ciertos alimentos que te producen neuroinflamación, porque mientras más natural, mejor. No tenemos que estar utilizando los envasados, los embutidos para ellos, porque ellos reaccionan de manera distinta. Genéticamente codificado para el sistema nervioso está esa forma que ellos tienen de ver el mundo con respecto a las sensaciones. Y me toco porque yo me puedo tocar y sentir algo que ellos no lo sienten igual. Por ejemplo, ellos no les gusta abrazar. No es que no les gusta abrazar, es que no lo necesitan. Ellos compensan sus necesidades de otras maneras. Lo que quiero que comprendan es que esto no es una enfermedad, sino una condición distinta de ver y de vivir el mundo. Por eso está prohibido, porque eso es una forma de maltrato, que yo sé que las mamás dicen, no, yo nunca he maltratado a mi hijo con TEA. Sí, pero al inicio, cuando no conocías de la enfermedad, tomarlo de la cara y obligarlo a que te mire es una forma de maltrato. Porque ellos, los circuitos neuronales que ellos manejan, tienen un tipo de alteración que no les permite la visión hacia el frente, que es la estereognosia. Ellos tienen conciencia de su espacio. Pero es imposible que ellos te... Y si lo hacen, los estás maltratando, lo estás obligando. Pero te tengo un dato. El espejo. La técnica del espejo. Tú quieres mirar a tus hijos a los ojos, busca un espejo. Colócalo frente al espejo y háblale detrás. Él tiene una sensación distinta con respecto al espejo. Y vas a saber lo que es lo grandioso de ver a tus hijos, a tu hijo con TEA, a tu sobrino o a tu sobrina con TEA, a los ojos. Y esto es una forma ellos de explorarlo. Te escucho. Te escucho. Liliana, de verdad que estás dando una clase y no provoca hasta no preguntarte nada, pero tengo que preguntar. Tengo que preguntar porque quiero tratar de llegar a los pies de muchas personas que quizás, como tú has dicho, cada niño, cada niña responde de distinta forma. ¿Okay? De hecho, si nos aplicamos a las tecnologías, cada uno, por más que sea bajo una misma tecnología, cada modelo es distinto, por eso que existen los modelos. Entonces, hay también premisas, te pregunto, donde hay relación, porque hay temores inclusive, Liliana, de que a la hora de tener este diagnóstico de esta condición, hay temores y por desinformación de que el trastorno del espectro autismo o autista, es también, hay un casamiento, hay un matrimonio entre la incapacidad intelectual. Hay temores de que la parte intelectual es un poco, se ralentiza, o quizás es muy avanzada según la edad. ¿Qué pasa con la parte intelectual, Liliana? Ya estás hablando en la parte sensorial, pero en la parte intelectual, ¿qué relación estrecha hay?
Aparte de eso, también hay neurólogos pediatras donde le dan, aparte del diagnóstico, lo definen con ciertos grados de autismo. ¿Existe grados de autismo o es un término general y que va a depender de cada niño, Liliana? Bueno, allí vamos. Muy buena pregunta. Excelente, porque ese es lo que trato de llegar. No es una enfermedad. No tienen trastornos de aprendizaje. Ellos, a partir del DSM-5, cuando tú dices, los neurólogos dicen que leve, moderado o grave, eso es una clasificación que por cierto, se instaura en el DSM-5, que es una de las modificaciones del DSM-4, que es el manual anterior del 2010, hacia el manual DSM-5 en el 2013. Allí se puede estadiar, inclusive para TEA, porque para TEA no lo tenía, para TDAH no teníamos la clasificación de los grados de severidad. Leve, moderado y severo. Grado 1, grado 2, grado 3. No necesita apoyo, o sea, no tanto apoyo como lo requiere. En el segundo, pues sí. Pero ¿cuáles son los tipos de apoyo que requiere? En el lenguaje y en la sociabilización. Ahora, tú dices que los padres tienen problemas pensando de que su hijo tiene cognitivamente disminuido su capacidad con respecto a otros niños. Eso es falso, totalmente falso. ¿Por qué? Porque el TEA no tiene esta característica. Vuélvete otra vez a las características principales. Allí no dice nada que tiene problemas cognitivos. Pero sí tenemos que distinguir el TEA sindromático, el TEA no sindromático. Dentro del sindromático, todos aquellos TEA que tienen un fenotipo con síndromes genéticos. Allí voy. El TEA sindromático es aquel TEA que puede tener asociado otras enfermedades. Las comorbilidades, que son aquellas enfermedades que pudieran estar asociadas a los mismos rangos en los cuales ellos tienen ciertas limitaciones. Por tanto, yo puedo tener, porque los he tenido, los pacientes, que me los han referido por neuropediatría, síndrome de Down con TEA. Yo puedo tener un TEA con un TDAH y puedo tener, porque lo tuve, porque es un paciente, por ejemplo, el triple caso genético que lo publicamos en un congreso, TEA, TDAH y oposicionista desafiante. Lo puedo tener. Yo puedo tener TEA con un síndrome cromosómico genético que no necesariamente tiene que ser Down. Entonces allí vemos la asociación entre TEA con X frágil, que es la segunda causa de retardo mental hoy, lo que llamamos ahora el déficit cognitivo, porque el retardo mental era la etiqueta que utilizábamos antes del DSM-5. Y yo puedo tener TEA con unos síndromes genéticos o enfermedades genéticas que no tienen que ver con la condición. Entonces, ¿cuál es la alarma? Nosotros no tenemos la forma de decirte ningún estudio que me diga esto es TEA. ¿Por qué tiene que ser evaluado? Porque podemos estar enfrente de un niño que tiene limitaciones en la comunicación, limitaciones para socializar, y que dependiendo de su gravedad puede que estas limitaciones puedan que interfieran con su capacidad de poder establecer un nexo en todos los ámbitos, en la escuela, dentro de la familia, a nivel social, en lo laboral. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de TEA, yo siempre digo a las mamás, tiene TEA, pero ya observó si su hijo tiene alguna cardiopatía congénita de nacimiento y usted no lo sabe. Ya le hicieron el cálculo. Usted tiene, por ejemplo, la prueba del talón. Usted conoce el resultado de la prueba del talón, que es de pesquisa neonatal para detección temprana de errores innatos en metabolismo. Entonces, no, yo tengo la pesquisa, pero está normal. Entonces digo, bueno, vamos a estudiarlo por errores innatos del metabolismo también, que pueden ser las acidemias, las acidurias, la fenilcetonuria, porque yo he tenido pacientes TEA con estos trastornos asociados. Entonces, yo me preocuparía más por
establecer cuáles son los especialistas que mi hijo necesita, que mi hijo, mi hija, mi sobrina, mi sobrino, mi primita, con quien yo esté conviviendo, yo tenga la responsabilidad de lo que necesita. Por supuesto, y yo trato de traspolar también el tratamiento TDAH, que el tratamiento TDAH le llaman el bimodal, tratamiento farmacológico con todos los especialistas que necesita para su adaptación al medio, porque TDAH es otra situación distinta. Con TEA no necesariamente tenemos que estarlo medicando, porque el TEA no tiene hiperactividad. El TEA tiene ciertas disrupciones cuando tienen algún problema con las sensaciones o como ellos lo experimentan, o cuando tú le cambias la situación de su rito, o cuando ellos tienen un problema inflamatorio, doloroso, que realmente, ¿cómo te dicen que se sienten mal? Es la manera de comunicar. Fíjate que yo ayer estaba hablando de cómo se comunica el recién nacido en neurodesarrollo. Ah, no habla. Claro que sí. Lenguaje no verbal. Llora, irrita, mueve las manos, porque no tiene otra forma de comunicar, porque tiene estímulos, pero tiene una forma de comunicar. Nosotros nos comunicamos de acuerdo a nuestro desarrollo sensorial, cognitivo y de sociabilización. Si a ti te disgusta algo de mí, tú me lo dices. Y si te disgusta y tienes una limitación para comunicártelo, tú buscas las formas de comunicarte. Eso es muy importante. Entonces, sí, hay que apoyarse con los inmunólogos por la situación de neuroinflamación. Mira, el toxicólogo tiene que entrar también por la situación de los metales pesados, las intoxicaciones por plomo. El plomo, aunque tú no lo creas, lo tienes en todas partes. Lo que comes a veces es plomo. Definitivamente hay plomo. Y cuando tú compras un vehículo nuevo que huele muy bien, ese olor es un químico. Y ese químico es neurotóxico, sobre todo para los pacientes TEA que tienen un cerebro distinto al de nosotros y que es mucho más sensible. Y fíjate que ellos también tienen problemas de la disbiosis intestinal, que es la flora intestinal normal que tenemos, y para ellos pasa de normal a patológica, que es lo que causa la neuroinflamación y la neurotoxicidad. Entonces, el TEA no es para que lo estudie cualquiera, porque a mí en un principio, como a todo, hay que leer, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que tener pacientes para poderlo también hacerles observaciones y escucharlos. Es decir, la escucha activa, porque una de las cosas que dicen los psiquiatras y los psicólogos, y yo lo tomo para mí en las consultas, el cuerpo habla. Todo comportamiento tiene un mensaje. Así que si tú no observas y tú no escuchas a una persona con TEA, tú no te puedes comunicar. Porque si tú lo observas y lo escuchas a través de tus propios paradigmas, de tus propias creencias, tú no te puedes acercar al TEA. Y muchas madres han logrado comprender esa dimensión. Y ellos sí se han podido acercar a sus hijos. Porque hay como que separarse. Liliana, hay hipótesis donde alegan, inclusive a nivel de los colegios, a nivel de psicólogos, dicen que un diagnóstico de inclusive déficit de atención y TEA se podría asegurar o certificar según los criterios que ya vamos a hablar y nos vas a decir, ¿no? A partir de los 5 años. Antes de los 5 años no se puede decir nada. Eso es verdad. Y si vas a decir si es verdad o no, también aprovecha y dinos qué criterios, cuál es, si ya no existe nada donde te diga si es o no es, ya has dicho que es a nivel de comportamiento, pero debe haber un mínimo de criterios, debe haber un mínimo de pasos que deben cumplir para dar ese diagnóstico, pues sí. Liliana. Recuerda que hay pruebas psicológicas, pruebas paramétricas especializadas, ¿sí? No cualquier prueba se puede aplicar. Eso lo podemos revisar con los psicólogos que pudiste entrevistar, que es el A2, uno de los tantas pruebas. Pero yo no puedo aplicar cualquier prueba para ellos. Especialmente si en las primeras pruebas que yo tengo para hacer, desde el punto de vista psicológico, observo que hay ciertos criterios que me están manejando y que me apuntan para el espectro. Porque no me puedo decir TEA, pero TEA es un espectro grande. Por eso tienen unas manifestaciones clínicas muy distintas y muchas veces hay casos que son de difícil diagnóstico en un principio. Entonces,
Cuando te hablo que no existe una prueba, es que yo no puedo tener una prueba de ADN, yo no tengo una prueba citogenética, yo no puedo utilizar estas pruebas de laboratorio para decirte que tu hijo lo tiene. Por tanto, el TEA es un trastorno de neurodesarrollo que se diagnostica desde el punto de vista clínico, psicológico, psiquiátrico y con apoyo psicopedagógico, utilizando lo que llamamos las otras disciplinas para su abordaje. Inter y transdisciplinario es el abordaje, tía. Esto que me estás uniendo de TDAH, vamos a partir por darnos un espacio. TEA y TDAH. Una de las ventajas que tuvo y tiene el DSM-5 es que me da la oportunidad de diagnosticar o de tener la sospecha ante los criterios diagnósticos para TEA a muy temprana edad del desarrollo. Es decir, entre los 2 años y medio y los 3 años. Esto debe quedar claro. Con respecto al TDAH, esto es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque el TDAH sí es un trastorno de neurodesarrollo, al igual que el TEA. Tiene base genética y base ambiental conocida, pero resulta que las características que él tiene es hiperactividad, impulsividad y inatención. Son las 3 características de TDAH. Y de las cuales en el DSM-5 me dicen, recuerden que en el TDAH también tiene componentes. Yo tengo TDAH mixto, es decir, el más grave. Tiene hiperactividad, déficit de atención, impulsividad. Pero yo puedo tener solamente el componente o inatento o hiperactivo. Es decir, que yo puedo tener 3 componentes, inatento, hiperactivo y el mixto, que es la conjunción de los 3 síntomas. ¿Qué sucede con el TDAH con respecto al diagnóstico? Porque yo he tenido muchos pacientes que me lo refieren de neurología pediátrica y las mamás dicen, mi hijo tiene TDAH. No, señora, tiene los síntomas, pero todavía, según el criterio diagnóstico, yo no lo puedo etiquetar, porque el problema de las etiquetas en la parte médica es también un problema y es unas críticas que nos hacen que yo las acepto, porque una de las recomendaciones en los primeros niveles de atención es no colocar etiquetas a las personas. Es decir, porque si tú colocas la etiqueta, tú también generas un estrés y un caos en la familia. Con respecto al TDAH, el TDAH tiene que tener ámbitos, espacios en donde él circula. ¿Por qué circula? Porque yo necesito tener los criterios diagnósticos en casa, en la comunidad, donde como él socializa, y en la escuela. ¿Dónde él va a tener el choque? Como digo yo, órgano de choque, la escuela. Porque él va a tener problemas de atención. Por supuesto, las tareas van a ser para él un trabajo. Y cuando observan que cuando salen de preescolar, de esa etapa de la última salita, y ya van para el primer grado, el choque es la tarea, el choque es la matemática, las sustracciones simples. Entonces, de los casos que yo he tenido, porque yo entrevisto, yo trato de que la maestra del aula me enviara su informe y sacar los extractos de sus palabras, extractos de los padres y extractos del niño. Allí yo comparo con los criterios del DSM-5. ¿Qué es lo que le dicen los niños con TDAH? Es demasiado trabajo, no puedo con eso, no me concentro. Entonces ellos son personas que te mueven todo, que todo lo tocan, que tiran las cosas porque ellos tienen un problema en el cual la acción y la consecuencia no la ven. A mí una vez me lanzaron creo que fue una grapadora. Yo la dejé en el escritorio y mientras yo estaba acomodando para el examen físico, me la lanzaron y se rieron. O sea, no pensaron en si yo se la lanzo puedo causar un traumatismo facial, una fractura o romper algo. No. Y así, y más aún cuando tengo los TDAH que tienen un trastorno metabólico, porque yo tuve un TDAH con hipertiroidismo. O sea, imagínate tú, una persona con hipertiroidismo, una persona que está ansiosa, que tiene aumento de la frecuencia, que siente mucho estrés y es por reacciones hormonales. Imagínate un TDAH con un hipertiroidismo, porque también lo tenemos. Entonces, es a los 6 años donde yo empiezo sí, lo tengo como sospecha, pero ¿qué etiqueta le coloco en la historia o en el informe? Trastorno del neurodesarrollo. 2 puntos. TDAH en estudio. No puedo decir que es un TDAH.
Ya a los 6 años sí, lo puedo hacer con respeto a la familia, pero yo lo sé que tiene el componente porque ya ha tenido los síntomas. Esa impulsividad. Mira, las maestras dicen que el niño TDAH también es distinto en clase. En clase ellos no pueden seguir un dictado. O sea, inclusive yo pedía los cuadernos para verificar. Colocaban la ciudad donde tiene, la fecha, el título y ahí quedó. No se podía. Y además de la desorganización. Son niños que cuando te hablan muy rápido, 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 rápido. Y lo que hablan, no, yo no lo entiendo, y ellos menos. Cuando tú le dices, detente, explíqueme otra vez, no saben cómo hacerlo. Eso no corresponde con TEA, pero yo puedo tener TEA con TDAH. Yo puedo diagnosticar TEA tempranamente, pero colocarle la etiqueta TDAH amerita de las observaciones en los criterios, aunque los tenga. Sí. Ok. Ahora, Liliana, has dicho algo importantísimo. Los primeros años de vida, o sea, de 0 a 2 años y medio, pudiese entonces ver ciertos signos de TEA. Esos signos, ¿cómo se ven? Porque hay esas también culturas, costumbres. No, que el niño no habla porque mi tío no habló. No, porque el niño no habla porque todo se le da y lo malcrían. No porque, o quizás sí habla o habla espectacular, con un léxico altísimo a temprana edad, entonces mi hijo es un genio. Entonces, yo quiero que definas cuáles son esas sintomatologías o esos comportamientos donde la mamá pudiese entonces llegar a tiempo, sobre todo, llegar a tiempo y tomar las medidas asertivas que también las vas a decir en esos primeros años de vida para que tengamos entonces y apliquemos la salud preventiva, Liliana. Mira, vamos a aplicar las señales de alarma neurobiológicas en general. ¿Por qué? Porque lo que tú acabas de decir es algo muy importante porque todas las personas se expresan tal cual y como tú lo dijiste. Y desde el punto de vista clínico es desesperante escuchar a alguien hablar así. Colocarte los justificativos. Mira, vamos a colocarte los signos de alarma neurológico porque cuando estudiamos neurodesarrollo, lo tenemos que hacer evaluándolo. Entonces, mamás y papás que nos están escuchando, que tienen bebés en la casa, después que tú sales de la sala de parto y le da la lactancia materna a su bebé y se va para su casa, no se olvide que tiene consulta de niño sano, pediátrica. Pronto, no la posponga. No tengo gasolina, no hay efectivo, lo que sea, no la posponga. ¿Por qué no la puede posponer? Porque luego del nacimiento usted acostumbra 15 días, inclusive antes de los 15 días, su primera consulta. Entonces, evaluamos desde el punto de vista neurológico. Circunferencia cefálica es uno de los índices antropométricos que tenemos que medir en la consulta. En cada consulta de niño sano requiere evaluación de la circunferencia porque la circunferencia cefálica me habla si hay o no alguna alteración neurológica. Microcefalia, macrocefalia. Talla y peso, lo pondoestatural es fundamental porque yo tengo que establecer si este niño durante las consultas de niño sano, del primer mes, segundo mes, tercer mes, tiene un crecimiento acorde y que sea además armónico. Son señales de alarma aunque usted no lo crea. Por otro lado, yo tengo la tabla, los psicólogos lo tienen, los neuropediatras también. Usted la puede acceder vía web, que son los hitos del desarrollo. ¿Qué es lo que se espera de su hijo por cada día, por cada mes? Al primer mes, qué se espera para el tercer mes, qué se espera al sexto mes, a los 12 meses, al año, a los 3 años, a los 5 y a los 6. Si usted revisa esos hitos de lo que llamamos el desarrollo de los niños, de cuándo se sienta, cuándo gatea, cuándo camina. Y le doy un ejemplo. En los pacientes que yo he tenido, por ejemplo, me dicen las mamás, levantó la cabeza a los 2 meses. Y lo viene a traer a los 6 meses porque ya hay un retardo psicomotor. No le llamó la atención que al mes el bebé normalmente entre los 0 y los 28 días, tomen nota mamás, tenemos reflejos primitivos, succión, prensión, pero luego
el cerebro, el sistema nervioso, tiene que darle vida a los reflejos motores normales y los reflejos inmaduros tienen que quedar atrás, tienen que desaparecer. Entonces, ya a partir del mes tiene que haber cierto sostén cefálico. Cuando el niño se sienta, y eso me interesa mucho, porque inclusive tú puedes ver a los pediatras, lo tienen en la camilla. Lo sentamos ¿para qué? Para que juegue, además de que juegue, para observar su línea media, saber si él no se va de un lado a otro, porque él tiene que mantener su línea media ya antes de los 5 meses. Gatea, ya se espera que entre los 5 y los 6 meses ellos empiecen a gatear. Y a los 12 meses, o entre los 11 y los 12 meses, él pueda tomarse de algo para caminar con apoyo, hasta que luego él se suelte y lo haga solo. Inclusive yo ayer le estaba diciendo a mis estudiantes, cuando ustedes graben a sus hijos con esos hitos de desarrollo, grábenlo, tomen la fotografía, publiquen en las redes sociales. Eso es una forma de que ustedes tengan cómo demostrar cómo fue la evolución. Inclusive las madres, con los niños que yo tengo con algún retardo del desarrollo, bien sea porque tienen Rett o porque tienen alguna enfermedad neurodegenerativa, ellos hacen ese ejercicio, toman fotografías, toman videos y empiezan a observar. Inclusive lo que lo han hecho nos han ayudado en la consulta. Así que se llaman signos de alarma. No sostiene la cabeza, no gatea, no camina. Y la verbal, y cuándo comienza el lenguaje. Porque el lenguaje está para todos desde el primer momento, porque el niño cuando no le gusta algo grita. Y inclusive cuando te dice pa, cuando te dice ma, o te dice ia, por ejemplo, por decirte tía, ¿cuándo lo va a hacer? Ya a los 3 meses ya está identificando a ese ser o esa persona que ellos consideran que le da amor, que le da afecto, que le da alimentación. Entonces, señales de alarma. Los niños hipoactivos. Yo también tuve un caso de niño hipoactivo. ¿Sabes cuándo le hicieron el diagnóstico de una enfermedad degenerativa? A los 8 meses de edad. Todas las señales de alarma. No tenía sostén cefálico, no se podía sentar, no caminaba, no pudo gatear. La alimentación sí se alimentaba y la sociabilización es poca por la hipoactividad. Entonces, mira todos los señales de alarma y cómo pasaron por distintas partes y ya por último, ya el fisiatra dijo, tienen que evaluarlo porque aquí no está sucediendo nada normal. Ahora, con TEA hay una diversidad, hay un espectro que lo podemos ver. El niño hipoactivo poco se mueve. Llame la atención el niño que no llora. Eso es una señal de alarma, un niño que no llora. Y el niño que llora demasiado, que se irrita por todo, también es una señal de alarma, Mariana. Así que tenemos un abanico de situaciones. Yo también tengo niños, por ejemplo, que eso me llama la atención porque eso es un patrón. Niños que agarran cualquier cantidad de juguetes y te los empiezan a clasificar entre los 2 y los 3 años de edad por color, por forma. Y si tú le mueves algún juguete, ellos pues caen en una situación de alarma porque le estás moviendo lo que ellos consideran un patrón. Yo también tengo niños, por ejemplo, que cuando van a salir con ellos, tú les tienes que explicar por qué, para qué, porque si no, no salen de la casa. Entonces es una cosa como un ritual, tienes que explicarle, tienes que decirle para qué. Y otra de las cosas es, tú estás en la calle con ellos, no le quites la visión a tus hijos, a ninguno, pero el niño con señales de alarma puede que vea otros estímulos, se separe de ti y tú no te has dado cuenta. Tú lo llamas y él no te escucha. Entonces, una de las cosas que también hay que estudiar en los niños es que cuando hay problemas, hay que primero determinar, ¿está la audición funcionando? ¿Hay hipoacusia? ¿No hay hipoacusia? Es decir, ¿no hay disminución de la audición? ¿Hay formas de determinarlo? Claro que sí. Yo no puedo hacer una audiometría en un niño, en un lactante. Para eso tengo los potenciales evocados auditivos y tengo los potenciales evocados visuales. Porque yo no puedo hacer un examen oftalmológico a un niño con una tabla de Snell, por ejemplo, para estudiantes de medicina o mis colegas, que tú vas a oftalmología, vas a hacerte los lentes y te colocan el examen visual. No, con los niños hacemos lo que llamamos los potenciales para poderlos evaluar. Entonces, fíjate dónde hemos pasado, ¿no? Las señales de alarma, sin etiquetar, porque lo que trato de que tú comprendas, y todo lo que nos están escuchando, que si yo veo una señal de alarma, yo no puedo decir, eso es TEA,
Porque ayer una mamá me llamó y me dijo, mi hijo no camina en puntillas, ya no quiere colocar la planta del pie en el piso descalzo. Y yo, ¿y cuál es el problema? Esto es TEA. ¿Pero por qué va a ser TEA? Porque es que me dijeron que los TEA caminan de puntillas. No, caminar de puntillas no es un signo de TEA. Yo puedo tener niños que pueden caminar de puntillas porque ven a otros haciendo lo que es la imitación. Yo puedo también niños que caminan de puntilla porque tienen un acortamiento del tendón de Aquiles. Hay que llamar a traumatología para que valore. Yo también puedo tener niños que por razones de trastornos neurológicos no TEA tienen una bipedestación anormal y entonces ellos tienen que colocar de puntilla. Algunos TEA, no todos, caminan de puntillas por la sensación. Hay niños que, por ejemplo, lo que yo he podido comprender es que si ellos colocan el pie, sienten una percepción distinta que les disgusta. Ellos prefieren entonces no colocar todo el pie, sino los pies, los deditos. Entonces son cosas que desde aquí tenemos que llevar ese mensaje, María Ángel. Los signos de alarma son para que usted acude a un especialista y el especialista, a través de una evaluación, nos diga hacia dónde nos vamos a dirigir para un plan de atención inmediato. Porque inclusive yo soy pro estimulación temprana, con niños típicos y con niños neurotípicos. El niño típico es una persona que no tiene ninguna condición con respecto al trastorno del neurodesarrollo, sin etiquetas. El neurotípico es una persona que tendría TEA. Entonces, a mí lo que me interesa es que desde temprana edad tú lo estimules. El afecto y el amor hacen un niño inteligente, porque un cerebro impregnado de amor hace a los niños inteligentes. La estimulación temprana. No esperar que lleguen al escolar, al preescolar, para que una maestra diga cómo hay que hacer. Ya como que tú le estés mostrando las figuras, los colores y le expliques ciertas cosas a su alrededor con un lenguaje acorde a la edad del niño, eso es estimulación. Juegos, la técnica del espejo, hablar con el espejo, entre otras estrategias, la sopita de letra, que eso no es, eso es gimnasia cerebral, es levantar pesas, pero peso pesado. Tratar de hacer ejercicios mentales, tanto para niños como para adultos, porque inclusive estos ejercicios que son utilizados para el área psicopedagógica y psicológica, también lo utilizamos para los pacientes con Alzheimer, para estimular su audición, su visión, todo. Liliana, dijiste lo de la visita al pediatra. En cuanto a la visita del neuropediatra, ¿tú lo aconsejas una vez al año? ¿Tú lo aconsejas con niños sanos, pues? O desde que nacen, por ejemplo, desde que nacen, mínimo, vámonos al primero neuropediatra y después nos vamos al pediatra de más confianza. ¿Qué aconsejas tú? Me quedé sin audio. ¿Me escuchas? Otra vez. No te escucho. ¿Me escuchas? Ahora sí puedes hablar. ¿Sí? Ok. ¿Me escuchaste la pregunta? Sí. El Okay. pediatra no se ve una vez al año. En los primeros 6 años no. ¿Por qué? Porque yo te había explicado de los periodos críticos, de los 0 a los 6 años. Me refería es porque siempre uno tiende, porque hay también esa crucifixión que le dan a los neuropediatras, porque se aterran ahí a un neuropediatra. Me refería al neuropediatra. ¿Tú crees que es factible o sería al año? Sí, no. Primero tenemos que ir con pediatría. Los colegas de pediatría, si hacen bien su trabajo, que estoy segura que tienen que hacerlo bien, porque ya te he dado los tips. Talla, peso, circunferencia cefálica y los hitos del desarrollo. Es decir, que nosotros marcamos qué ha conseguido obtener el niño. Si usted va a consulta y ya el pediatra examinando esto consigue las señales de alarma o usted le está verbalizando que ha conseguido señales de alarma, entonces él tiene que referirlo a neuropediatría, por supuesto. Okay. Y cuando vienen a genética, cuando ya el neuropediatra está sospechando de una condición que debería ser evaluada por la parte genética para nuestros aportes en cuanto a los trastornos de desarrollo que tengan fenotipo con algunas anomalías cromosómicas o enfermedades genéticas conocidas. Situaciones
conductuales, es decir, hay relaciones también en la parte del comportamiento en los niños TEA, Liliana, ¿hay alguna relevancia? Porque ya sabemos que no todos se manifiestan de la misma forma, pero quizás te pregunto, hay niños que en cuanto al comportamiento es un poco, o sea, se une también el TDAH o los comportamientos son de maneras volátiles. ¿Hay algún cambio en cuanto a los comportamientos, El Liliana? comportamiento va a depender de su condición de leve, moderado a severo, realmente. Y recuerda que también es lo que llamamos crisis, porque el comportamiento es una cosa, Mariana, porque tú tienes un comportamiento y yo tengo el mío, por el temperamento. Pero cuando ellos entran en crisis, es allí donde tenemos que observar por medio de su comportamiento qué pudiera estar comunicando, porque esos son otra señal. Recuerda que ellos tienen una forma de ver el mundo que puede que ese feedback que le da ese mundo no les guste. Mira, por ejemplo, yo he tenido niños que tienen un comportamiento disruptivo solo por la comida, y la comida es todo un tema. De allí la importancia de la intervención de nutricionistas sensibles a TEA. ¿Por qué? Porque ellos tienen un patrón restrictivo. Ellos son muy, muy restrictivos, unido a la sensibilidad que ellos tienen. Yo tengo pacientes, por ejemplo, ellos hay ciertas comidas que no toleran. No te comen arroz, no te comen arroz con leche, no te comen flan. ¿Por qué? Porque es que tienen un sabor o una consistencia que a ellos no les gusta, lo odian. Entonces, ¿cómo la mamá le presenta el plato? El primer día que ese niño vea cómo tú le presentas un plato para el desayuno, ese desayuno en la vida jamás lo va a tocar, porque ellos tienen también ese patrón, además de la restricción, de que ellos son limitados. Es decir, eso sucedió, no me gustó, jamás te lo voy a aceptar. Y si tú lo obligas, por supuesto que va a tener un comportamiento disruptivo. Si tú llevas a un TEA a un centro comercial y esta niña, porque las niñas y los niños tienen unas formas, ¿no? Porque fíjate que es mucho más frecuente en el varón que en las niñas, porque hasta en TDAH las niñas son distintas. Eso lo podemos ver en otro momento. Van a una tienda, les gusta un juguete, les gusta un vestido. ¿Cuál crees tú que va a ser su comportamiento para su espacio? No aceptable para la sociedad. Pueden gritar, pueden hacer sonidos de gusto, de ver algo que les atrae y que lo quieren tener. Ellos no tienen que ver con el precio o si lo pueden adquirir, si no se lo pueden llevar a su casa. Ellos no entienden eso. Ellos entienden es de lo que ellos reciben el estímulo de lo que les gusta. Y socialmente tú los quieres sacar de la tienda, tú no los quieres en la tienda porque tienen un comportamiento inadecuado. Así que con el espectro de comportamiento, pues tenemos que analizar de qué comportamiento estamos hablando. Es un comportamiento de irritabilidad por dolor, porque tienen neuroinflamación y esta neuroinflamación se ve transparentada a nivel intestinal. Es que tú le has dado un alimento que además de eso le ha causado alergias, porque ellos sufren de alergias alimentarias como tú no te imaginas. Y hay que ver qué tipo de alimento le estás dando, porque inclusive hay niños que en un primer momento no producen la alergia, pero luego lo hacen. Eso es parte del sistema inmune. Y la irritabilidad de estar en un espacio y un lugar que les parece a ellos incómodo. Porque mira, si tú llevas a un niño a un lugar con demasiada gente, imagínate, yo la verdad es que a mí me parte el corazón. Todos los sonidos, la gente gritando, la música a todo volumen, imagínate cómo lo percibe el niño. Tú lo toleras, pero ellos, porque ellos son o muy hipersensibles o hiposensibles. Entonces eso del comportamiento a los papás tenemos que analizar. Papás, observen, los comportamientos de sus hijos es un mensaje y ese mensaje te está comunicando algo que tú tienes que comprender. No todo es, no sé si me explicaría, no todo es como tú lo piensas, Mariana. No todo es como yo lo pienso ni lo veo, sino que yo tengo que ver el mundo a través de ellos. Yo pienso que ese es el mensaje. Sí, tenemos que preocuparnos por su salud, su alimentación, que tenga la mejor atención a nivel escolar. Pero también tengo que preocuparme de entender ese mundo en el cual ellos viven, porque eso es una dimensión distinta. El autismo, el Asperger, se conoce como el mejor de los autismos. Así lo dicen,
son clasistas, la población es clasista. El Asperger, bueno, pero si es Asperger, estás hecha, porque el Asperger es el genio. ¿Es verdad eso, Liliana? ¿Se debe clasificar bajo esa estructura? Ah, qué compromiso. Pues, bueno, no. Para empezar, yo no analizo personajes que están fallecidos y que no tuvieron las pruebas paramétricas para su estudio, porque hay muchas personas que te dicen, este genio de la historia, ese es un Asperger. No, porque tú ese genio no le aplicaste una prueba paramétrica psicológica. No, no. Cuando yo tengo un genio y lo puedo estudiar, yo le hago la prueba. Y así vemos si es genio o no. No, el Asperger, gracias a Hans Asperger, esto es un científico austríaco, y era un físico. Y él inclusive escribió un libro en alemán donde describió una serie de niños con unos comportamientos y un lenguaje muy particular, por cierto, y una forma de socializar muy característica. Pero Hans, fíjate que Hans, tanto Asperger como Kanner, son personas que son contemporáneas, pero ellos no se conocieron, estos dos científicos, porque Kanner es el padre del autismo, es quien le da el nombre y le dan publicaciones inclusive, y fue el fundador del servicio de psiquiatría del Johns Hopkins. Pero Asperger no, Asperger pasó como por debajo de la mesa. Pero fue Lorna Wynn, y de ahí la triada de Wynn para TEA, antes del DSM-5. Lorna toma el libro de Asperger y lo traduce al inglés, y así se pudo conocer este trastorno, como le llamamos, ¿no? Lorna le da el nombre de Asperger, pero Lorna decía que estos niños tienen una característica muy particular, esa forma de hablar, que se diferencia de otros TEA, porque ellos no tienen problemas para el lenguaje, sino que tienen una forma de expresarse, que como decía Fedra, que en eso yo le di toda la razón. Alármese cuando usted ve a un niño con un acento distinto al de usted, o con una forma de hablar distinta. Pero bueno, alarma no tanto alarma, porque es una forma distinta de ser. Ellos tienen unos patrones restringidos, son ritualizados, una cosa como que tú no te salgas de la raya porque su mundo se acaba, ¿no? Y Lorna, inclusive hace muy buenos aportes con respecto al Asperger, y dice que Asperger no puede ser visto fuera del espectro autista. Entonces, gracias a Lorna y a las contribuciones de Lorna Wynn, el Asperger llega al DSM-4 y se considera dentro de los estudios del trastorno autista, que luego pasa en el DSM-5 a espectro. Cuando tú dices lo genio, no, yo puedo tener un Asperger de alto funcionamiento, mediano funcionamiento y bajo funcionamiento. Lo que es que ellos se han destacado. Por eso es que tú dices, un Asperger. Tú sabes que hay figuras, por ejemplo, hay artistas, hay deportistas, pero yo te digo algo, ponlos en una cámara, sin libreto, sin condicionamiento y sin patrón, y verás cómo florece el Asperger. Porque ellos no te van a conceder una entrevista así como así, por la forma del lenguaje. No todo, por si acaso, ¿no? Cuidado, no estoy colocando a nadie en una bolsa. Pero el Asperger tiene una forma muy particular y habla demasiado. Habla demasiado. Te dice todo lo que lee lo absorbe, todo lo que lee lo absorbe. Tiene un conocimiento porque lo lee, porque ellos tienen una forma particular de absorber el conocimiento, de codificarlo y además de compartir con otras personas. Ellos les gusta inclusive de estar con personas mayores para saber si lo que ellos han codificado como conocimiento científico lo pueden compartir contigo. Y si tú no eres recíproca, entonces ya, hasta ahí llegó María Ángel. Entonces son espectros, son formas. En lo que sí me diferencia del espectro como tal, lo que llamamos el TEA como tal, que antes decíamos, bueno, no, Asperger, es el lenguaje. Porque ellos no fíjate que hay pacientes que yo tengo, por ejemplo, que el lenguaje lo adquirieron y luego lo fueron perdiendo. Es decir, esa forma de organizar la comunicación, de cómo yo expreso las situaciones, fueron en regresión. En cambio, el Asperger no tiene este problema. No lo tiene.
no tiene problemas de lenguaje. Eso es como un diagnóstico diferencial. Y por supuesto la forma de socializar, que aunque tengan patrones muy restrictivos, ellos socializan un poco más, pero seleccionan a con quién socializan. Ellos no les gusta todo. Al igual que el TEA, ellos seleccionan a las personas. Por eso es que no que ellos son aislados, no les gusta estar con nadie. No, ellos son selectivos. Según su visión, ellos te seleccionan la persona con quien quisieran compartir y luego ya no más. No más. Y no lo puedes obligar. Tú tienes que esperar que ellos busquen compartir contigo. Y tú conocerlos, pues. Liliana, ¿existe tratamiento farmacológico para aminorar esas sintomatologías o esos, vamos a llamarlos comportamientos, o eso no, nunca se va a quitar, eso se va a moderar a medida que crece, madura ese cerebro y maduran también las acciones? ¿Cuál es esa verdad? Ese niño va a crecer. ¿Cuál es el pronóstico a medida que crece? Creo que ya estás tomando el neurodesarrollo como tal, ya estás aprendiendo los términos. Desarrollo, está creciendo, excelente. El neurodesarrollo es dinámico, dinámico. Y yo tengo que recordar la plasticidad. Tú puedes hablar otro idioma a tu edad gracias a tu cerebro, pero también por la plasticidad. ¿Qué es la plasticidad? La capacidad de que yo pueda tener nuevos aprendizajes a través de un estímulo o de múltiples estímulos. TEA, TDAH, todos tienen la oportunidad de tratamiento, todos, no hay cura, porque son condiciones ya preestablecidas a nivel neurobiológico, sí, eso tiene que estar claro. Los tratamientos existen. ¿Cuáles tipos de tratamiento? La intervención psicoeducativa, que de hecho hay que felicitar el trabajo que hacen psicólogos y psicopedagogos, porque ellos no te dan una receta de cocina que es el mismo para todos los niños. Ellos te evalúan los niños y te hacen el plan. Mira, yo a veces escucho padres, me dicen, doctora, yo no sé para qué me envía para allá, para psicología, y después va para la psicopedagoga, eso lo hace conversar y no llegamos a puerto. Digo yo, pero claro que tiene que conversar, es que ese es el punto, que dentro de la conversación ella está evaluando el ámbito familiar, el ámbito del niño y cómo se está desenvolviendo en el ambiente de estudio, porque para eso lo hacen los psicólogos y los psicopedagogos, para poder indagar y luego hacer un plan específico. Por supuesto, la inclusión, pero analizar cómo es la inclusión escolar de estos niños. Fármacos. Cuando tú me hablas de fármacos, puedes tocar el corazón de algunas personas que pudieran estarte escuchando. ¿Por qué? Porque hay personas que son pro fármacos y otras contra los fármacos. Hay fármacos muy buenos, no los puedo mencionar por razones de seguridad para toda la población, porque alguien puede tomar este video y decir, voy a tomar este fármaco porque lo dijeron. Hay fármacos que tienen impacto a nivel cerebral y estos fármacos, como les digo yo a las mamás, yo no puedo darle un fármaco a usted o recomendarle este fármaco según la dosis y que el niño no reciba la estimulación sensorial y psicoeducativa porque es como tirar el fármaco por el caño. Así. Entonces, los fármacos deben ser prescritos por nuestros neuropediatras, ¿sí? De acuerdo a lo que ellos consideren. Pero simultáneamente debe haber la intervención psicoeducativa. Por ejemplo, si yo tengo un TEA y un TDAH con impulsividad, con hiperactividad, yo puedo modelar estos comportamientos a través de planes estratégicos educativos en los cuales la intervención no es solamente al niño, a la familia, a las abuelas, porque todavía tenemos abuelas que dicen que eso no existe, que eso es berrinche, ¿ya? Entonces tenemos que educar a la familia en cuanto a estas condiciones que para ellos están fuera de lo normal. Sin esa educación, nada es posible. Yo considero a las personas con TEA, y yo espero que tú todavía lo aprendas porque hablas de pronóstico, y yo quiero tocar tu corazón en este momento como estoy tocando a los demás. Y por favor, los niños no están enfermos, simplemente son distintos a ti. Ellos estarían enfermos si ellos tienen una condición clínica que vulnere su sistema inmunológico, que vulnere su sistema gastrointestinal, que vulnere su sistema auditivo, ¿sí?
Eso se llamaría enfermedad, pero no. Pero sí hay niños en los cuales hay que darle su apoyo por tratamiento farmacológico, claro que sí, por supuesto que sí, pero no aplica a todos y son casos muy particulares. Y es medicar, no sobremedicar, no es intoxicarlo con medicamentos. Y con respecto a los medicamentos, quiero mencionarte, porque eso también me pasa con las mamás, que como muy probablemente algunos médicos le colocan una dosis un poco más alta, ellos después de varios meses le deciden quitárselo. Eso tampoco se debe hacer. No podemos quitar estos tratamientos que son de finalidad cerebral, porque esto puede también tener reacciones adversas. El consenso de la Liga Latinoamericana de TDAH, por ejemplo, tienen una pauta con respecto al manejo del tratamiento farmacológico conjuntamente con todos los especialistas que no son los médicos. Y es el hecho que en la parte médica usted debe evaluar al paciente dosis-respuesta. Porque otra de las cosas que observamos en las familias es que yo le digo a las familias, por ejemplo, ¿cuándo es la próxima consulta? En 15 días, señor. Si usted viene en 15 días, además de que me trae el informe o algunos estudios que podemos cumplir, yo necesito que me lo traiga porque así como neuropediatría va a evaluarlo en 15 días, yo también, porque yo tengo que escribir cómo va con el fármaco. Cuando se aparecen las madres, no en su mayoría, pero hay algunas que caramba, son preocupantes. 6 meses al año, 3 años. Hubo una que a los 3 años me llamó que si me acordaba de ella. Esperándolo yo para 15 días. Entonces, el tratamiento farmacológico no es llevármelo a mi casa, darle el fármaco a ver qué sucede. Es darle el fármaco y decirle a los padres que deben vigilar los comportamientos, vigilar lo que consume, porque si así el TEA tiene restricciones alimentarias por reacciones de neurotoxicidad, de neuroinflamación, el TDAH también. Usted no le puede estar dando componentes azucarados al TDAH. Hay algunas personas que no están de acuerdo, pero científicamente está comprobado. Hay un artículo de la Sociedad Americana de Pediatría que podemos revisar en cuanto al eje cerebro-intestino, ¿sí? Con respecto a TDAH y la alimentación full de azúcar. Yo tenía, por ejemplo, en las consultas, y esto es una anécdota para que los papás que lo hacen bajen el ritmo. Cuando yo tenía pacientes, porque yo en ese momento en el hospital, yo trataba de colocar la consulta en un día muy particular para no molestar a los demás colegas. ¿Por qué? Cuando eran TDAH, muy hiperactivos, porque ellos corrían por todos los pasillos, gritaban, pero siempre yo escuchaba algún patrón fuera de lo normal. ¿Qué es el patrón que yo llamo fuera de lo normal? Demasiada excitación. Llamaba a la madre, señora, siéntese conmigo. ¿Qué le dio de desayuno a su hijo? Doctora, lo que pasa es que para venir al hospital me levanté a las 4 de la mañana. No me dio tiempo de hacer el desayuno. Le di malta, lo que en Venezuela es una bebida azucarada. En Colombia también la tenemos. No sé en otros países, pero es malta. Malta, pastelito, es decir, un tipo de alimento conocido en Latinoamérica, porque nos estén escuchando, que tiene grasa, que tiene aceite, que tiene sal, que tiene cantidad, y además de eso lo pasas por la freidora, ¿no? Y le das el pepito mientras tanto, porque son las 10 de la mañana y todavía no he desayunado bien. Pepito es entonces los snacks, que para otras personas que están en otros países, los snacks. Entonces tú le das todo ese componente, eso es una bomba nuclear en implosión en un cerebro TDAH. Entonces, la restricción alimentaria en TDAH es sumamente importante. Nada hago con darle medicamento, no tener restricción dietética y que el niño no acuda a evaluaciones. Ahora te voy a tocar un tema controversial. Políticas públicas de los países, ¿verdad? Eso es un tema controversial. ¿Por qué? Porque estos son trastornos de neurodesarrollo que son sumamente costosos el mantenimiento. Por la cantidad de estudios, los especialistas que tenemos que visitar, los tratamientos que según el especialista, según la condición del niño, necesite. Es obligación de todos los estados-nación, todos lugares del mundo, unas políticas públicas en educación, en salud, en lo laboral, no solamente desde el punto de vista de inclusión, sino que existan programas dentro de esas políticas de atención integral a las personas con una condición distinta a la de la población típica. Distinta. Que las familias puedan acceder a los servicios de salud con especialistas. Que si yo necesito evaluación psicopedagógica y psicológica, o como en Europa y en otros países que tienen los neuropsicólogos, que lo hagan.
que si mi hijo necesita, porque eso es otra de las pautas diagnósticas, Mariana, resonancia magnética, electroencefalograma, porque los TEA también tienen un componente de convulsión. Convulsión no es epilepsia, eso también se tiene que distinguir. Yo tengo que hacer los potenciales, tengo que hacer una cantidad de estudios que al bolsillo de cualquier padre cuesta mucho dinero. Y eso es muy importante, que en las políticas públicas se cumplan con estos requerimientos para aliviar el bolsillo de los papás y las mamás. Y por supuesto, el mejor desenvolvimiento de ese niño o de esa niña. Dijiste una cosa al principio, Liliana, donde hablabas de ese ambiente afectivo que todo niño debe tener. Te pregunto, todo niño que tenga esa predisposición, ya lo dijiste, a través del papá o de la mamá, donde hayan personas depresivas, trastornos psiquiátricos, etcétera, etcétera, ya hay una predisposición. Si no se le da ese clima afectivo, es muy probable a que salga este tipo de condición o necesariamente qué porcentaje hay a que también salga ileso si no hay ese ambiente afectivo. Porque tenemos que estar teniendo en cuenta una realidad, Liliana, donde hoy en día ambos papás trabajan, evidentemente tienen que dejarlo en manos de un representante, otras personas no tienen abuelos, sino que tienen una babysitter, una niñera, etcétera, etcétera. Guarderías, que lamentablemente ese niño, por razones forzosas, no tienen ese clima afectivo por parte de los padres. Esos papás te están escuchando ahorita. Se pueden preocupar porque no les garantiza esa parte afectiva y tendrán quizás temores porque hay esa predisposición por familiares que tengan algún trastorno psiquiátrico, psicológico. ¿Es 100% seguro que tenga que estar relacionado y que pueda activarse este tipo de condición o pueden haber niños ilesos? Se llama predisposición y la predisposición es muy alta. Vamos a aclarar. Abandono y negligencia no es igual a que el padre tenga que trabajar para llevar el sustento familiar. No es igual. ¿Sí? Porque yo también fui mamá. Soy mamá. Y ya tengo una hija adulta. Pero para yo hacer todo lo que estoy hablando en este momento y para poderme preparar, yo tenía que llevarme a mi hija al hospital, al laboratorio. Tenía que hacerlo, porque no había quien la cuidara. Pero a pesar de estar trabajando, yo hacía todo lo posible por estimularla porque yo estaba estudiando ya eso. Y decía, no, mi hija hay que estimularla. Entonces, estoy muy orgullosa de mi hija y todo lo que pueda conseguir, porque lo hace por sí misma. Y ella es muy independiente desde preadolescente. Esas son situaciones muy distintas. No, yo estoy hablando de la negligencia, del abandono, de la irresponsabilidad. Porque yo tengo paciente, y te puedo describir un paciente que me lo llevaron a la consulta a los 6 meses de edad. 6 meses. Me lo envió en neuropediatría. Y yo fui quien le informé a la neuropediatra de ese momento lo que estaba sucediendo con el niño. Porque mientras ellos hacen los estudios, aprovechan ir a las consultas mientras hacen estudios. En el interrogatorio yo me di cuenta. Primero, lo dijeron, lo verbalizaron y yo lo grabé. No tenemos tiempo para el niño. Ok. Estamos muy ocupados porque tenemos que buscar el dinero. Ok. Entonces les digo, bueno, tu hijo tiene retardo psicomotor y no hay antecedentes. No gatea. No se sienta. Se le hicieron todos los estudios. Resonancia magnética normal. Potenciales auditivos están normales. Desde el punto de vista genético, no hay nada de enfermedades que sean de componente hereditario o anomalías cromosómicas que me estén explicando la situación. Entonces, en conversaciones con ellos, yo tuve que enviarlos a psicoterapia. Así que es muy distinto el hecho de lo que estamos hablando de la necesidad de trabajar para el futuro de nuestros hijos, a abandonar a nuestros hijos literalmente, con la excusa de que están trabajando. Excusa. Porque este niño, cuando recibió toda la atención y ellos fueron a terapia, las cosas cambiaron. Y él empezó a adquirir las habilidades motoras con ayuda de física y rehabilitación y con la psicoterapia de los padres. Ahí los dejo. También tengo un caso que te puede interesar, que a mí, yo nunca me olvido de Ángel. Ángel para mí fue un niño muy especial, porque la primera vez que lo vi fue a los 7 años. Y fue en la etapa que teníamos chikungunya en Venezuela.
¿Por qué no me olvido de Ángel? Porque antes de la chikungunya, antes de ese problema que tuvimos en Venezuela con dengue, chikungunya, zika, creo que todo se armó como una tormenta perfecta. Ángel era un niño con el cual yo tenía que pasar la consulta corriendo por el pasillo con él para poder hablar y poderlo examinar. Era un niño que cuando entraba a mi consultorio, eso era el boomerang, todo lo tiraba. La mamá se escolarizó con Ángel. Es decir, ella iba a la escuela para evitar que Ángel lastimara a otros niños, interrumpiera clases y tuviera situaciones disruptivas. La madre fumaba, pero una fumadora de la angustia que tenía. Y le pregunto, ¿dónde está el papá de Ángel? No hablemos de él. Él no quiere saber de este problema. Él simplemente dice que su hijo lo que tiene es un problema de comportamiento y que esto con unos correazos se arregla. ¿Sí me entiendes? Cuando estudiamos a Ángel, le hicimos resonancia magnética, electroencefalograma, estudios hormonales, lo envié a psicología y a psicopedagogía. Me llamó la psicóloga. Doctora, hay que intervenir la familia, porque aquí hay un problema familiar de base además. Yo dije, adelante, yo doy todo mi apoyo, pero cuando los llamo a la consulta, luego de los estudios, ¿sabes qué determinamos? Además de complementar de que sí tiene TDAH, porque la situación crítica de él, cuando le di el diagnóstico, es que la mamá venía con él porque del colegio lo llamaron, le dijeron, llévese al niño porque entró a los salones, levantó la mesa del profesor, eso es pesado para la escuela en Venezuela, ¿no? Las escuelas públicas, tú te imaginas ese metal, ¿no? Lo levantó y lo tiró contra el piso. Un niño de 7 años. Ok. ¿Sabes qué tenía él? TDAH, hipertiroidismo, y una cardiopatía congénita que disminuía la producción de oxígeno. Y además, el componente familiar de que el papá le pegaba. Un TDAH que tú le pegues, tú lo que vas a hacer es potenciar toda sintomatología, porque él hace insight. O sea, él tiene que buscar esa implosión. No es que les guste, es que el cerebro de ellos, esto es un desbalance neuroquímico, por favor. El TDAH también tiene un trastorno a nivel de la dopamina, serotonina, que son los neurotransmisores cerebrales. Así que por más que tú le pegues y le grites, el cerebro no va a acomodar la sustancia, como dicen por ahí. Cuando hubo la intervención, a los 6 meses, luego que me lo envían a la consulta de la intervención, ¿qué logramos? El papá fue intervenido psicológicamente. El papá tiene problemas de impulsividad y de conducta inadecuada con respecto a la violencia. Cuando Ángel me lo presentaron luego de la intervención, y esto fue lo que me impactó, el niño se sentó. Yo tenía una salita de juegos. Él se sentó donde yo quería que él siempre se sentara. Estuvo allí 30 minutos, Mariana. Él no se levantó de allí. Y le dije, te tengo unos juguetes que jamás lo logró tocar. ¿Sabes? Ángel lo que hizo fue clasificarme unos juguetes y le dije, ¿te gustan los juguetes? Sí. Bueno, sepárame los carritos, porque yo iba a separar unos carritos para guardarlos, para hacer orden en mi consulta. ¿Y sabes qué hizo él? Clasificó los carros por tamaño. ¿Por qué digo esta anécdota? Eso es imposible con un TDAH, pero bajo la intervención farmacológica, la intervención psicopedagógica, la intervención familiar, Ángel pudo readaptarse a sociedad. Me sorprendió lo del chikungunya, lo del Zika, porque yo tuve que verlo de emergencia con el neurólogo que lo trataba. Nos apersonamos a una clínica porque él tuvo una taquicardia supraventricular, es decir, una arritmia. Y cuando vamos para allá, yo lo que le digo es, vamos a bajar el medicamento, doctor, para ver cómo él responde. Y le dije a la mamá, tú le hiciste el ecocardiograma que yo te pedí en la primera consulta. Doctora, yo no pude porque, yo hice todo, pero eso fue lo que me faltó. Le dije, bueno, vamos a ver cómo hacemos el estudio. María Ángel tiene una insuficiencia valvular. Un niño con insuficiencia valvular y TDAH, cuando tú le das uno de los medicamentos que utilizamos, eso hace una interacción farmacológica fatal. Entonces estaba ingresado por fiebre, tiene la insuficiencia valvular y se nos descompensó. Entonces es para que vean, ¿no? Todo el universo que tiene un niño en el cual tenemos que sensibilizarnos, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Por supuesto, yo tengo un componente de estudiar antropología.
lo habrás mencionado. Cuando estudié antropología social y cultural con línea de investigación médica, medicina social, yo empecé a comprender otra dimensión de la medicina. Probablemente mis colegas no tendrán esa visión, pero yo creo que todos somos sensibles al dolor humano. Pero cuando uno tiene una visión socioantropológica, uno ve la sociedad de otra forma. Y uno también tiene que ponerse la mano en el corazón, por eso te invito tanto a que te lo pongas. ¿Por qué? Porque muchas veces todo lo vamos a racionalizar, todo lo queremos ver desde un cuadrado y no hay colores. Resulta que para eso tengo mi fondo de colores, un mundo de una gama de distinto en la cual tenemos que comprenderlo para también vestirnos de esos colores. Ese es mi mensaje. Es así, muy lindas palabras. Yo pienso no, son maestros, Liliana, porque a nivel científico, que yo estoy metida en este camino, por el tipo de canal, a nivel científico, yo diría, no sé si yo me equivoco a lo que yo estoy diciendo, pero yo diría que en la neurología pediátrica, en el programa de estudio, tiene que incluirse una subespecialidad de trastorno del espectro autista, porque es muchísimas las aristas que hay que abordar. Yo pienso que en cada especialidad de la medicina debe haber un toque, porque sabemos que es un equipo, como tú dices, interdisciplinario. Fíjate cómo este niño estaba tocado el corazón y quizás el cardiólogo se limita a la parte del corazón y resulta ser que hay que ponerse por esa infinidad de colores que estos niños también pueden tocar ese órgano y tenemos que trabajar en conjunto, mancomunadamente, y hay que entenderlo como tal. Es un mundo multifactorial, es un mundo que no podemos agarrarlo por aquí ni por allá, sino que son muchas las aristas que hay que tomar en cuenta para lograr su bienestar de un solo niño. Imagínate tú, qué gran responsabilidad tiene la medicina, qué gran responsabilidad tiene la sociedad en aceptarlo, y por eso que quiero que hagas un llamado, porque has recibido 25 premios, entre premios y reconocimientos como labor humanitaria para la protección de derechos humanos para mujeres, niños, niñas y adolescentes. ¿Yo por qué te lo digo? Porque esa inclusión sabemos que debe comenzar desde casa, y de hecho hay entrevistas al respecto. La inclusión debe comenzar en casa. Pero a nivel mundial, Liliana, ¿crees tú que ya es hora de que hagamos programas de acompañamiento, de inclusión para estos niños? Porque también, como tú has dicho, se le ha etiquetado y se han aislado. La misma sociedad los ha aislado porque no, por desconocimiento, bien sea porque no saben cómo acompañarlos o simplemente porque hacen ese cliché, y hay esa parte de desapego a este tipo de situaciones donde, mira, ellos sufren aún más porque son niños hipersensibles. Entonces, ¿crees tú que ya es hora de que haya un programa mundial de inclusión para los niños con TEA y TDAH? ¿Por qué no? Lo existe. Existen programas excelentes. Puedo Se mencionar en aplican. Europa, España, Italia tiene programas excelentes, la Unión Europea como tal. En Latinoamérica son muy contadas las experiencias, pero sí existen programas porque, ¿sabes por qué lo existen? Porque hay leyes orgánicas. Entonces, en Latinoamérica tienen la ley orgánica para la discapacidad. Venezuela lo tiene, Colombia lo tiene, Uruguay, Paraguay, Argentina. Todos los países tienen estos programas porque es uno de las metas del desarrollo del milenio, y eso no se puede olvidar porque es un objetivo del milenio, la inclusión para personas con habilidades distintas. Y yo estuve en una conferencia que se hizo, claro, fuimos a un congreso online, eso fue hace como un mes, de las enfermedades huérfanas. Y estábamos tanto Latinoamérica como la Unión Europea en pantalla. Y nosotros contábamos nuestra experiencia desde este lado del charco, como dicen, por este continente, y ellos también contaban la suya. Y yo decía, claro, nosotros nos falta muchísimo. Desde la responsabilidad de los políticos, de quienes hacen políticas públicas, de los responsables de las carteras de educación, salud, entre otros, de que tengamos esta visión de la inclusión. Pero en Latinoamérica tenemos unos programas excelentes. Por ejemplo, particularmente hablo de las enfermedades huérfanas, que son enfermedades raras, en las cuales genética, por supuesto, está allí, porque nosotros somos del área de las enfermedades raras, huérfanas, y que hay una
Inclusive en Colombia se celebró ahora en este año los 12 años de la implementación de la ley para enfermedades raras. En Venezuela no lo tenemos. Venezuela está pensando, ¿para cuándo? Esperemos, ¿no? Pero si ya Colombia tiene una experiencia de 12 años con el programa de enfermedades raras, ¿de qué se trata este programa? Educación, pruebas clínicas, todas las especialidades disponibles, la atención psicopedagógica y psicológica, vigilar que se le respeten sus derechos humanos. Y tú lo has dicho muy bien, los hemos etiquetado y los hemos abandonado. Esto también sucedió con el síndrome de Down. Fíjate que antes, muchos años antes, quizás un siglo atrás, las personas con síndrome de Down eran internadas en hospitales psiquiátricos de por vida y tú nunca más sabías de ellos, porque eran una vergüenza familiar, eran una tara genética. Tú lo puedes investigar, eso está. Sí, Y ahora, pero ¿quiénes son yo me refiero... los síndrome de Down? Son personas que están Disculpa. incluidas en todas las áreas, Sí, deportivas, musicales, en todas sí. las áreas. Así que esto es una responsabilidad de la sociedad civil, de los estados y las naciones, y es la responsabilidad de los médicos de distintas disciplinas conocerlos, porque los TEA se les van a presentar a las distintas disciplinas de la salud por distintas áreas, por distintos motivos de consulta. Y eso es parte de nuestra responsabilidad, educarnos, sensibilizarnos y estudiar por qué el TEA nos consulta, bien sea por cardiología, bien sea por gastroenterología, por nutrición. Tenemos que conocer la situación para poderlos ayudar y brindarle el mejor asesoramiento a los papás, porque son los que más estrés, los que más Vale. inquietud tienen al respecto. Liliana, aquí cuando fue lo del COVID a nivel mundial, claro, yo te hablo porque nosotros fuimos el primer epicentro de Europa, Italia, y se vio abrumador, ¿no? La parte desde todo punto de vista, el temor, el terror, etcétera, 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 ¿no? Basado en base de entrevistas con psicólogos y analistas, etcétera, etcétera, la conclusión es que evidentemente a nosotros nos enseñaron desde pequeño a manejar las emociones, ¿ok? Esa llamada inteligencia emocional. Por eso es que este adulto de ahora, con este COVID, ha habido tantas que se llevan a la bancarrota de negocios, en caos, depresiones, trastorno de ansiedad, críticos, suicidios, etcétera, etcétera, porque no se les dio el 2 más 2, que son 4, sino son 6. Entonces, esas emociones causó un caos a nivel orgánico y físico, ¿no? Mental. Yo te pregunto, es en el sentido que sí sabe, aquí hay las leyes, la inclusión, en los colegios están los niños con este tipo de habilidades, etcétera, etcétera, pero el niño que está al lado, no hay sensibilidad con este niño, no hay sensibilidad de humanismo, no hay ese compartir, ese mira, yo te acepto porque eres parte de la sociedad. Sí está con las leyes aplicadas. De hecho, los programas de estudios que hay en España hay universidades que te están aceptando de una manera perfectamente a los niños con TEA. Pero es esa sensibilidad que yo llamo, esa parte de humanidad, de decir, mira, ven para acá que yo te acepto, tú eres parte de mí. No hay todavía eso. Yo pienso que No. hay que hacer un llamado a eso, a la parte sensible, a tocar el corazón, a darle esa espalda, a darle ese hombro, a darle ese abrazo. Porque sí, te lo aceptan, pero no hay esa parte humana. Mira, tú eres parte de mí. Te lo digo porque yo tengo experiencia con mi hija. Entonces, tiene situaciones que ven el niño que está con este diagnóstico y ella no es fácil, tengo que explicarle. Entonces, yo pienso que los programas de estudios deben incluir esta parte de sensibilidad ante estas enfermedades raras, Los ante sientes este en el tipo de agua. condiciones, Sí. para que se familiaricen con este tipo de niños. Bueno, imagínate si algunos docentes en el aula no pueden con ellos, los rechazan. ¿Qué podemos Yo pienso que esperar? hay que hacer un Porque llamado. algo de sensibilidad y de conocimiento, porque muchas personas que rechazan a los TEA o TDAH es por ignorancia, mucha ignorancia. Entonces hay que llevarle el conocimiento y además de eso la sensibilidad humana, que es muy importante, porque no es fácil. Pienso que el ser humano es así, todo lo desconocido lo rechazan, lo repudian, pero ya cuando lo conocen quizá la perspectiva cambia. Así que ese es el llamado. Y sí, tienes mucha razón.
Y tú como buena representante, porque no dije todo lo que tú has representado en esta parte humanitaria, en esta parte de labores de investigación en pro de la población, enfermedades raras, que has llegado a conclusiones que son bastante beneficiosas para como el Huntington y otro tipo de enfermedades raras, que mira, una esperanza para esas personas que padecen este tipo de enfermedades, y es gracias a ustedes, gracias a esa labor de dignarse a buscar el gen para entonces buscar las posibles soluciones. Así que, mira, Liliana, fue una clase magistral, fueron una hora y media, pero de verdad que informaciones nutritivas, creo que tienes que seguir, yo creo que te vas a morir así, con ese corazón abierto, a seguir indagando y a estar detrás de esas mutaciones genéticas, que no solo con el TEA, hay otros tipos de mutaciones que pueden expresarse de distintas formas, y estás tú allí. Te felicito, Liliana, Muchas gracias, eres muy Mariana. joven, te falta mucho por dar a la humanidad, sigue con ese corazón, con esa empatía con las personas, y de verdad que es un honor tenerte. Venezolana, estás en Colombia, pero estás llegando a todo el mundo a través de las conferencias y a través de este medio. Yo quiero que sepas que este canal también es tuyo, y Gracias. por supuesto estamos a la orden para todos esos avances. Todo lo que vayas descubriendo, vamos a informarlo, porque la población está en el derecho de saber y conocer todo este tipo de informaciones que ustedes han descubierto, obviamente aplicando sus conocimientos. Liliana, ¿dónde te podemos encontrar? En mis redes sociales estoy en Instagram como @doctora.medicalgenetic. En Facebook estoy como con Liliana Salud por todos los medios. Mi correo electrónico es doctora.medicalgenetic@gmail.com. Por allí me pueden conseguir, me pueden seguir. Yo comparto mucha información de otros colegas porque estas redes sociales que lo utilizo con contenido con fines científicos y de salud, realmente, y con un lenguaje en el cual tú lo puedas entender y poder entonces sensibilizar a la población a través de las redes sociales. La educación con base científica, pero en redes sociales. Excelente, Liliana. Bueno, tendremos una próxima oportunidad seguramente. Hay mucho que abarcar y mucho que descubrir, sobre todo para la población en general. Y bueno, éxito y gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti. Un abrazo. Feliz Navidad y A la feliz Año Nuevo próxima. 2021. Igualmente para ti.